Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Iván Sotomayor, enfermero del Hospital Álvarez, integrantes de Esenciales de la Salud, autoconvocados del AMBA. Hola Iván, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, no, el agradecido soy yo, y así es, Hospital Flores del barrio de Flores, acá en Capital. Ah, bien, en el barrio de Flores, muy bien. Bueno, Iván, sabemos que ustedes están en una lucha de hace muchísimo tiempo y que esa lucha cada vez es como que tienen que sortear más obstáculos, ¿no? Porque el gobierno también hace su juego, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional. Digamos, ¿cómo están transitando estos momentos que son muy difíciles para el sistema de salud por todo lo que pasa con el COVID y todo demás, pero también por lo que pasa en lo cotidiano con sus salarios y demás, ¿no? ¿Cómo vienen en este caso? Tal cual. Bueno, lo que vos describís así, o sea, es muchísimo lo que nos está ocurriendo en general a los trabajadores de la región y de nuestro país. Pero bueno, nosotros enfermería, digamos, antes de la pandemia era el sector de salud que más había salido a la calle, y el reclamo en ese momento era el simple reconocimiento, algo muy, no parece muy absurdo que se esté peleando por algo así, pero bueno, queríamos que reconozcan a la enfermería como una profesión de salud, simplemente eso, que tuviera el mismo régimen de trabajo y las mismas, digamos, derecho que tienen los trabajadores que son profesionales de salud. Y cuando llegó la pandemia, digamos, este reclamo empezó no a diluirse, sino a cobrar más sentido con todo lo que trajo la pandemia, ¿no? Nuestra lucha, por ejemplo, por los elementos de protección personal, porque han abierto salas en lugares donde no estaban del todo, digamos, adaptados para las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de aislamiento respiratorio. El Hospital Durán, por ejemplo, abrieron servicios que no tenían calefacción y les faltaban frazadas, digamos, todo ese tipo, o sea, la presión, ¿no?, de la demanda, que obviamente que fue muy grande, se combinó con las condiciones y medio ambiente de trabajo que ya venían siendo desfavorable y en algunos casos riesgoso. Así que imagínate que de riesgoso pasamos a peligroso, y por eso se explica la cantidad de enfermeras y enfermeros muertos en todo el país. Claro. Acá en la ciudad nada más tenemos nosotros contabilizados así en forma empírica, ¿no? Porque no hay muy pocos datos certeros, digamos, muy poco acceso a esa información, pero tenemos contabilizado más o menos unos 40, 50 enfermeras. Pero sin duda hubo muchos más trabajadores esenciales que han fallecido durante la pandemia. Y a nivel país estamos alrededor en enfermería de unas 200 a 300 personas fallecidas. Sí. Muchísimas secuelas también. Así que bueno, sí, el panorama es muy difícil, pero nosotros creemos, si hay algo bueno de esto, es que estamos saliendo conscientes de las cadenas que teníamos puestas, ¿no? Hay muchos discursos que los trabajadores hemos asimilado y hemos incorporado sin demasiado análisis, ¿no? Esto de la meritocracia, por ejemplo. Más mérito que tener un trabajo no hay. Nosotros tenemos 2 trabajos porque la plata no nos alcanza, ¿no? Agarras 10 enfermeras y 8 o 7 sin duda tienen doble empleo. La que no tiene doble empleo tiene además tiene su casa a cargo, ¿no? La crianza de los chicos y eso. La verdad que es difícil el panorama, pero bueno, muy en ese sentido, digamos, ahora que conocemos cuáles son las demandas, o sea, uno se puede sentir muy mal y puede saber lo que no quiere, pero a veces no sabe qué es lo que quiere, cómo pedirlo. Y me parece que acá es donde ha avanzado un montón la enfermería. Hoy sabe muy bien lo que quiere, lo está pidiendo, lo está reclamando en todo el país. Lo pasó en Neuquén, pasa actualmente en Tucumán. Tenemos hospital de niños en Tucumán que viene haciendo paros también por situaciones insostenible. Claro. El nivel de estrés es terrible. Bien, ahí estuve bregueteando por sobre las cosas que le pasan al cuerpo de enfermeros y enfermeras, digamos, en el sector de la salud, y también está, digamos, no es solamente una jugada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional, sino también que están, de alguna manera, como para decirlo, las entidades sindicales que deberían salir a favor de ustedes, están como bastante quietas, ¿no? Pero al mismo tiempo están como creando recursos
hacia, a ver cómo lo puedo decir para que sea claro, ¿no? Hacia la formación de enfermeros y enfermeras de forma privada. ¿Cómo les llega esto a ustedes? Uy, ese es otro puñal, porque verdaderamente al grito de los enfermeros que a lo largo y ancho del país lo que pedían eran cosas muy sencillas. Estabilidad laboral, o sea, que paren de contratarnos, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires, y como vos decís también, en provincia, en provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, en el Hospital Cuenca, que es un hospital que está en Cañuelas, que es de pacientes críticos, sí. Actualmente también hay despidos, o sea, queríamos estabilidad, queríamos que nos reconozcan como enfermeros, tener un sueldo igual a canasta familiar, nada lujoso, o sea, un sueldo y un régimen de insalubridad que nos permita jubilarnos con 30 años de servicio y no con 40, como nos está pasando. Pero bueno, todos esos reclamos, digamos, cobraron mayor sentido y lo pudimos, digamos, hacer visible en muchos lugares. Y sin embargo, el gobierno nacional, a través justamente de un diputado del Frente de Todos, que es Pablo Sherling, presenta un proyecto de ley para garantizar el negocio de las universidades y escuelas privadas de enfermería. Yo te voy a dar un dato, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, la única escuela de enfermería pública es la Escuela Cecilia Grierson. Sí. Tiene una demanda que por cuatrimestre se anotan 500 personas e ingresan nada más que 50. Las otras 450, si quieren estudiar enfermería, tienen que ir a la Cruz Roja, no sé, al San Camilo, al alemán, al italiano, a las escuelas de enfermerías privadas a pagar un dinero mensualmente durante 3 años para después poder conseguir trabajo. Claro. Y esta ley, digamos, nosotros lo que esperábamos de un gobierno peronista es que por lo menos si reconocen que hay una dificultad y necesitamos tener más enfermeras, que sea en escuelas públicas, no en privadas, porque o sea, sería el correlato con las universidades, porque fíjate que el gobierno nacional, también hay que decirlo, el anterior a otro que pasó, abrió muchas universidades en la provincia de Buenos Aires. Yo fui docente en José Cepasa y compañeras, un montón de universidades, y ahí se recibieron muchísimos enfermeros. Ahora, en las escuelas terciarias no, son todas privadas. Claro. Entonces, verdaderamente no tiene consecuencias. Vos te das cuenta que a veces toman una buena medida, que vos decís, esto es más o menos la línea que yo quiero, pero inmediatamente mandan otra que hace que todo ese esfuerzo se vaya a los privados, porque hoy los pocos enfermeras y enfermeros que puedan recibirse, que puedan calificarse, pagar un posgrado, por ejemplo, para estar capacitado en una terapia intensiva, vos tenés que tener un curso en la SATI, no un curso virtual, una preparación, estamos hablando de personas en estado crítico. O sea, la formación del terapista y del enfermero, terapista, la enfermera terapista, es larga, es compleja, y hay que pagarla, porque si no la pagás, la gente prefiere trabajar en cualquier otro lado. Y esto lo que ocurre es que los pocos que se califican bien terminan en algunas clínicas, en algunos sanatorios donde les pagan un poco más. Tampoco es que van a poder renunciar al doble empleo, por ejemplo. De todas maneras igual tienen que tener doble empleo, pero digo, el gran esfuerzo que hace el gobierno nacional, el Estado, para formar enfermeros, los termina aprovechando y explotando el sistema privado. Y eso es terrible, obviamente. Vivimos como una traición el proyecto de Sherling, que además, y hablando de los sindicalistas, un proyecto que aplaude Héctor Daer. Claro. Perdón, de Rodolfo Daer. No, Rodolfo era anterior, ya estoy confundido. Sí. Daer, digamos, que es el titular de ACHA y titular en la CGT, aplaudiendo este proyecto que en nada mejora las condiciones, porque no habla ni de pasaplanta, no habla del salario, por supuesto, no habla de régimen de insalubridad, no habla de reconocimiento de especialidades, nada, solamente viene a reforzar y el negocio, como te digo, de las entidades privadas a través de becas. O sea, les pagarían beca a los estudiantes para que vayan a estudiar, a entidades privadas. O sea, la plata que te dan en realidad se la queda la institución formadora privada que
que te da la formación, ¿no? Claro. Iván, y con respecto a la profesionalidad de su trabajo, ¿no? Digamos que no es reconocida o no era reconocida en su momento por el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. ¿Cómo viene esa lucha? Porque sí, yo tengo entendido que siguen sin ser reconocidos como profesionales. Así es, mira, en las jurisdicciones nosotros tenemos compañeros, por ejemplo, en hospitales nacionales que queda muy poquito, uno Sí. es el Cuenca, que te decía, de Cañuelas, el otro es el Sí. Posadas, el Garrahan. En estos hospitales hay algunos compañeros, enfermeras y enfermeros, que se encuentran dentro del escalafón que Nación tiene para profesionales de salud. Sí. Pero son poquitos. El resto están todos en otro escalafón, o sea, tienen la enfermería dividida en dos escalafones, uno como que fuera el general del hospital y Sí. el otro el de profesionales del hospital. Sí. El Balestrini, por ejemplo, tiene, creo que hay unas 200 enfermeras, ponele, creo que, si no me equivoco, la última vez que hablamos con las compañeras, era 16 que estaban reconocidas como profesionales de salud, el resto estaban todos en el escalafón general. Sí. Y esto ocurre en algunas provincias nada más, porque en el resto figuran todos siempre en escalafón general, y en el privado lo mismo, o sea, el sistema privado no reconoce a la enfermería como una profesión de salud. No por lo menos salarialmente, laboralmente, ¿no? Claro. Nosotros siempre decimos esto, para la justicia somos profesionales de salud y digamos, podemos cometer, digamos, delitos que se le imputan a un profesional, como por ejemplo impericia, como por ejemplo mala praxis. Claro. Ahora, sin embargo, para recibir capacitación, para tener un régimen que posibilite la capacitación, la actualización, ¿no sabés cómo ha aumentado la tecnología? Así como el pueblo la ve en la calle, como digamos los celulares han avanzado, digamos, los últimos 10 años, vos imaginate los respiradores, los dispositivos que se tienen para monitorear al paciente. O sea, todo eso requiere de formación y actualización permanente, que no se da porque con doble trabajo y saturado de pacientes es imposible. Claro, claro, totalmente. ¿Y por dónde anda entonces ahora? ¿Cómo se van a movilizar o qué es lo que tienen pensado hacer desde los autoconvocados del AMBA? Mira, nosotros estamos en este momento difundiendo mucho porque lo que pasó es que hubo muchísima retracción. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, el concurso que armó Larreta es para ingresar a 1.150 personas y actualmente hay más de 3.000 trabajando en forma contratada. Entonces abrieron un concurso para pasar a esas 1.150 que quieren pasar y se anotaron casi las 3.000 que están en contrato más Sí. otras 2.000 o 3.000 más. Sí. Así que a ver, hay una puja terrible, hay muchísima presión, porque a todo esto, digamos, muchísima presión para que las contratadas, digamos, se queden, ¿no? Pero no gremial, sino la presión es de las estructuras jerárquicas que están desesperadas porque también necesitan personal. O sea, manejarse con un hospital donde el déficit de enfermería llega a más del 50%, llega un momento que es inviable. Las mismas jefas Claro. de servicio se vuelven locas para ver cómo cubren las guardias, e incluso muchas veces ellas mismas tienen que cubrir guardias porque no tienen personal. Claro. Con estos últimos contagios, por ejemplo, fue terrible. Hubo salas donde había 3 enfermeros en el turno de sábado y domingo, se te enferman de 4, se te enferman 3, y ¿cómo la piloteas? Tenés que pedirle a alguien que si puede venir en ese horario, por fuera, ¿no? De su horario normal. Sí, es verdad que últimamente están haciendo asistir a los trabajadores de la salud aunque tengan síntomas de COVID. Claro, pasó mucho eso, sí, y el tema es, digamos, nosotros hay sectores que están mucho más expuestos que otros dentro del hospital. El proyecto de que todos los trabajadores somos de la primera línea es un poco simbólico. Realmente la primera línea son las unidades febriles, las guardias, Sí. las terapias y las salas que tengan pacientes, ya sean en estado leve o crítico, pero si aunque sea leve es un lugar de riesgo y eso sí es muchísimo riesgo. Y la verdad que sí, en estos lugares, digamos, no
no se cuida al personal, no se cuida mucho al paciente tampoco. Entonces se hace muy complicado en el hospital por ejemplo, para tomarnos vacaciones. Ha sido terrible, y claro, muchas veces nos hemos enfermado y a los pocos días, incluso algunos con signos, por ejemplo, o con mucho cansancio han vuelto, o con anoxia, ¿no? O sea, con esto sin olfato, sin sí. gusto. Algunos con un poco de jaqueca o dolor de cabeza. Sí, hay muchos que han tenido que volver a trabajar aún con signos. Claro. Eso es terrible. Desde tu experiencia como profesional que sos de la salud, digamos, porque por más que no te reconozca el gobierno, ustedes son profesionales de la salud, digamos, desde tu experiencia de estos últimos 2 años de pandemia, que fueron por ahí un poco también para aprender un montón de cosas, para reflexionar sobre un montón de cosas, ¿el Estado ha hecho hincapié sobre eso, digamos, ha aprendido sobre lo que ha pasado y ha tomado medidas que sean beneficiosas para la salud o no? Mira, yo, por ejemplo, pensando, ¿no?, en lo que realmente el desafío que tuvimos, porque lo tuvo todo el mundo. Claro, ¿verdad? claro. O sea, ningún país estaba preparado para semejante evento, para decirlo de alguna manera, epidemiológico. Yo creo que por más que nos haya dolido, la cuarentena fue una medida de cuidado, de prevención. Hay medidas de cuidado que a veces molestan. O sea, nosotros como enfermeros lo sabemos. Obvio. Yo que haga una vacuna, te va a doler la vacuna, pero yo sé que ese dolor siempre va a ser preferible a todo lo otro que venga. Con el sentido de la cuarentena es lo mismo. O sea, iba a haber riesgos, seguramente que iba a haber gente, sobre todo enfermos crónicos. Nosotros hemos visto mucho paciente diabético, hipertenso, no sé, con cualquier enfermedad, digamos, crónica, que mejoró muchísimo durante la pandemia porque no tuvo espacios para su contención, para su realización, sus controles, sus estudios, en algunos casos intervenciones, y eso sin duda molesto. Y aparte en lo cultural, ¿no?, en lo social, esto del Claro. abandono, la gente que tiene problemas de salud mental, los depresivos. Sin duda que la cuarentena trajo muchos problemas, pero yo creo que si pensamos en lo que se evitó, seguramente es positivo, digamos, o me parece que por lo menos valió la pena. Y lo otro también, lo del IFE, la plata a la gente, porque si no devuelve la plata a la gente salía a trabajar igual. Claro. Y yo creo que hay cosas que tomaron nota, contestando a tu pregunta, pero yo creo que o se ven imposibilitados porque tienen que poner la plata en otro lado. Bueno, ahora después que acordaron con el fondo todavía Claro. va a ser en esa línea, pero creo que al no haber puesto otra vez la IFE en la segunda ola esta que tuvimos, este segundo año, yo creo que nos sorprendió a mucho, porque eso obligó muchísimo a la gente a salir a la calle, y sin duda eso provocó. Y después, bueno, hubo gobierno, yo creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires directamente boicoteó todo, hizo todo lo posible para que la gente se enferme y se muera. Claro. Te digo así, porque no, la apertura que tuvo indiscriminada en las escuelas, acá hay docentes que murieron porque se encapricharon en abrir las escuelas en momentos Claro. que no era necesario, Sí. que no era vital. Vital eran otras cosas. Clara, los datos de los compañeros muertos hablan de eso. Claro. No tendrían que haberse apurado, pero bueno, viste, es la necesidad todo el tiempo política que se mezcla con la necesidad sanitaria. Claro, porque ahí era como para... Digo, eso era como para tomar diferencia de lo que hacía el gobierno nacional, ¿no? Para marcar un terreno distinto, digamos, sin ponerse a pensar en los demás realmente. Contanos un poquito, como para ir definiendo la nota, ¿cómo avisoran este año desde las paritarias yo sé que ustedes están muy precarizados de los sueldos y de muchísimas cosas que vos decías de entrada, pero se avisora un año que va a tener más inflación que el año pasado, ¿no? Venimos de un año de un 50, 51 y dicen que va a estar rondando los 60. Con respecto al salario real de ustedes, ¿cómo palpitás las paritarias que se vienen? ¿Cómo ves la defensa de su bolsillo desde las entidades sindicales? Bueno, el panorama en la ciudad es bravo, pero no distingue mucho, supongo, del panorama en algunos hospitales nacionales o en los municipales. Por ejemplo, los hospitales municipales están
lo de San Justo, como te decía hoy, sí, en algunas provincias como en Tucumán, verdaderamente los sueldos, nosotros a veces nos da no vergüenza, pero viste esta cosa de decir, uy, yo me estoy quejando y hay alguien que cobra la mitad de lo que cobro, la claro, mitad de lo que claro, cobro yo. claro, Entonces vos decís, viste, yo te digo, expectativas no tenemos en las paritarias, de hecho hemos rechazado ir a algunas movilizaciones que pedían reapertura de paritarias. ¿Y sabes por qué? Porque a esa reapertura de paritarias sientan a los mismos dirigentes que arreglaron antes por 5%. claro, Entonces, si hacemos una marcha que sea para pedir el salario igual a carácter familiar, de ahí a que lo pidan o no lo pidan o no lo conquisten, bueno, pero si salimos a pedir la paritaria, lo único que estamos haciendo es empoderando a esos sindicatos que son los que nos traicionan, claro, que no consultan nunca lo que pactan. claro, claro. Sí, bien real, ¿no? Como pasa en la mayoría de los de los trabajadores. Los trabajadores sufren eso, ¿no? No se sienten representados por los sindicatos. No, y no hay expectativa en las paritarias tampoco. O sea, la verdad que nosotros observamos mucha retracción y creemos que este año va a ser de muchísima fragmentación, pero muchísima protesta también, que es más o menos como empezó el gobierno de Macri, que claro, me parece que hubo muchísimas protestas que tuvieron, bueno, una por los tarifazos, si te acordás, otras por medidas de orden social, bueno, un montón de cosas, de decisiones que fue tomando, ¿no? claro. Respecto a salud, educación, pero no tuvieron conexión, ¿no? Me parece que esa es una constante. Vamos a tener un año con mucha protesta, pero poco unidad, poco punch, digamos, ahí lo que está faltando. Claro, claro. Bien, Iván, para terminar, te quiero dejar estos minutos que pueda llevar tu respuesta, que te pido que sea lo más breve posible, pero si hay algo que nosotros no te preguntamos y que es necesario que los oyentes sepan y que nosotros sepamos, este es el momento. Bueno, la verdad que agradecerte a vos, a la audiencia que tome conciencia, que tiene que entender que va muy de la mano la precarización de los trabajadores sobre la salud propia que tienen ellos. O sea, estos enfrentamientos que hubo en la SUFU, de eso solamente voy a decir lo siguiente, o sea, acá hay una violencia institucional muy feroz hacia el pueblo, hacia los trabajadores de salud, y que están convergiendo. Entonces nos encontramos, porque no es la primera vez que en una guardia alguien muy nervioso toma alguna decisión o se pone violento. Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, porque sabemos que es así el ser humano, digamos. Pero en esta situación de tanta precariedad y tanto abandono, o por lo menos desentendimiento de lo que nos está pasando a la gente del pueblo, hacer un llamado a que reflexionemos sobre dónde está el enemigo, porque a veces el cachetazo puede venir de un lado, pero hay que ver quién sostiene o de dónde se origina, ¿no? Todo eso. Entonces que eso es importante para poder no sucumbir a algunas provocaciones que tiene el mismo sistema o los organismos, estaciones, ¿no? Porque hay cosas que son terribles, pero tenemos que tratar de calmarnos y pensar mejor y analizar qué es lo que pasó, de dónde viene la violencia. Eso. Claro, sí, perfecto. Sí, es muy difícil entender a veces cuando una persona con dolencia está mucho tiempo en una guardia para ser atendido, ¿no? Entonces eso también en algún momento debería modificarse, pero claro, para modificar eso hay que hacer más inversión, tomar más personal, cambiar el sistema de salud, quizás cambiar el sistema de guardia también, ¿no? Porque muchos dicen, no, las guardias de 24 horas es mucho. Claro, es una hipocresía total tomar a alguien por 24 horas. Si vos sabés que en algún momento va a tener que dormir, porque no le pagás un sueldo bueno, le das un horario de trabajo que esté despierto. Claro. Si necesitas a alguien que esté a la noche, bueno, lo pones a trabajar a la noche, pero tenés que dejarle dos noches más de descanso por lo menos, porque si vos lo pones todas las noches y se va a enfermar. Obvio. Sí, y no va a atender con la pasión que quizás tendría que atender. Se va a equivocar más, va a cometer más, sí, sin duda. Bueno. Es peligroso, por eso decimos, las condiciones terminan, siendo un factor más que muchas veces complica, ¿no? La salud y a veces
pierden la vida. Perfecto. Muchas gracias, Iván, por estos minutos que nos diste. No, a ustedes, mil gracias. Bueno, Nos estamos viendo cuando quieran. Hasta la próxima. Estuvimos hablando con Iván Sotomayor, enfermero del Hospital Álvarez de Flores, integrante de Esenciales de la Salud, autoconvocado del AMBA.